Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de los Andes, UniAndes, y nuestro grupo está conformado por Renato Cadena, Angie López, Tatiana Michay, Gina Santos y Karen Santander. El tema de nuestra exposición es la justicia constitucional y su marca conceptual. Comenzaremos con el nacimiento. La justicia constitucional tiene su origen en el carácter superior y fundamental de la Constitución, que sirve para garantizar y afianzar el cumplimiento de su jerarquía y de su texto. La justicia constitucional nace de la necesidad de afirmar y defender la estructura del Estado como creación del derecho. Existe coincidencia en aceptar que la justicia constitucional nace en el año de 1803 con el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Norteamérica en el caso Marbury versus Madison, inaplicando así una ley del Congreso que organizaba la función judicial de una manera contraria a la Constitución. Esto se refiere que durante buena parte del siglo XX la justicia constitucional era la justicia constitucional concentrada en sí, diseñada de acuerdo más o menos con el modelo que configurará Hans Kelsen durante la década de los años 20. Y así se plasmará originariamente en las constituciones checa y sobre todo austriaca. Y por tanto, como justicia constitucional residenciada en un órgano ad hoc, lo que contrastaba con el otro gran modelo de control de constitucionalidad de las leyes, el modelo difuso norteamericano o de judicial review, consagrado en Estados Unidos por el juez Marshall desde la sentencia Marbury versus Madison en 1803, a partir de los precedentes de control de constitucionalidad de leyes estatales, como lo señalé anteriormente. El ponente de esta sentencia fue el magistrado John Marshall. Con la referida sentencia surge el control constitucional porque se resolvió que este control constitucional efectuará el Poder Judicial. Para muchos tratadistas, entre ellos el doctor Pablo Pérez, ex magistrado del Tribunal Constitucional de España, la justicia constitucional surge como una garantía, pero asegura es sobre todo un mecanismo de interpretación más que de garantía, delimitando el sentido en el que hay que entender en la actualidad la justicia constitucional. Debemos detenernos en una segunda característica de la situación actual de esta institución jurídica, como la relativa a la función o funciones que cumple, como es sabido la justicia constitucional, en especial en su diseño kelseniano, surge ante una situación de crisis de la idea de constitución como un mecanismo más para afianzar y garantizar los principios y valores constitucionales y muy significativamente los derechos fundamentales y los derechos de las minorías frente a las mayorías parlamentarias. Y en muchos ordenamientos, la introducción de mecanismos de justicia constitucional responde a esa misma idea de crear un garante de la Constitución. Alexander Hamilton sostiene que la interpretación de las leyes es de la propia y peculiar competencia de los tribunales. Una constitución es en el hecho y así debe mirarse por los jueces como una ley fundamental. A ellos pertenece, por tanto, interpretar su significado como el significado y el sentido de cualquier norma particular que proceda del cuerpo legislativo y, en caso de diferencia irreconciliable entre las dos, preferir el deseo del pueblo declarado en la Constitución al de la legislatura expresado en el estatuto legal. A continuación, la definición. Ya. La definición. La justicia constitucional es garante y defensora de la Constitución y alude a los procesos constitucionales, en tanto que la jurisdicción constitucional se refiere a los órganos especializados que tramitan los procesos constitucionales. La justicia constitucional
es el surgimiento del gobierno de los jueces, el conjunto de mecanismos constitucionales que se sustentan en el principio de primacía constitucional, cuya función es hacer que se cumplan dicho principio. Esta primacía constitucional es sobre otras normas jurídicas, otros controles de vigencia de constitución y respecto a actos y no exclusivas a normas. También es el conjunto de órganos judiciales para controlar el Estado y defender la libertad y el respeto de las reglas de juego democrático consagradas en la Constitución. La justicia constitucional es un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos de las minorías ante la mayoría parlamentaria. La justicia constitucional en sí es un elemento de legitimidad democrática y de un cambio jurídico. A continuación, los accionantes. Accionantes como la estructura de la Administración de Justicia Constitucional ecuatoriana. Como primer punto tenemos los juzgados de primer nivel. Los órganos jurisdiccionales de primer nivel son los juzgados y tribunales comunes en los que se tramitan los procesos judiciales que involucran personas sin ningún tipo de fuero. Constamos también con las cortes provinciales. Las cortes provinciales son tribunales o cortes de apelación o alza que se colocan como los órganos jurisdiccionales de rango inmediato inferior en la Corte Nacional de Justicia, reemplazando a los superiores Cortes Superiores de Justicia luego de la aprobación de la Constitución ecuatoriana 2008. La estructura de cada corte provincial varía y es regulada por el Consejo de la Judicatura. En otro punto es la Corte Nacional de Justicia. Nos cabe indicar que es el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía, en la que la función judicial y todo el país funciona como una Corte Suprema y Tribunal de Casación, es decir, conoce procesos judiciales de personas como fuero nacional y tiene la iniciativa legislativa, que genera jurisprudencia, obligatoriedad con sus fallos de triple reiteración y revisa los recursos de casación sobre temas de legalidad y debido a los procesos de causas judiciales de las cortes, juzgados o tribunales inferiores, así como los otros recursos. Y como última parte tenemos la Corte Constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador, según establecido en la Constitución 2008, es el máximo órgano de control de interpretación y administración de justicia constitucional. Es un órgano autónomo e independiente de los demás órganos de poder público con jurisdicción a nivel nacional. Ok. En el Ecuador, el control pleno lo ejerce el Tribunal Constitucional. Sin embargo, ejercen también control constitucional los jueces y tribunales, quienes tienen la potestad de suspender la aplicación de una norma por considerarla inconstitucional. Pero dicha declaración rige únicamente para ese caso particular. Podemos distinguir varias formas de control constitucional: el difuso, el concentrado, el mixto. El control difuso y concentrado lo ejecutan los jueces en atención al artículo 428 de nuestra Constitución. También el concentrado es llevado a cabo por un tribunal o corte constitucional, en atención al artículo 429 de la CRE. Los sistemas mixtos, las cortes, tribunales constitucionales o sala especializada de la Corte efectúan el control de constitucionalidad abstracto de las normas. Y por otro lado, la presencia de jueces ordinarios que ejecutan un control concreto de las normas de acuerdo al caso que están resolviendo. El control concentrado lo ejerce la Corte Constitucional, quien dictaminará si existe o no una antinomia con la norma supralegal, a fin de garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas dentro de los procesos. El control difuso. Se le reconoce a la Constitución el carácter de norma suprema y se la da a los jueces en función de velar por la protección de la misma. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Los riesgos. Como toda obra humana, la justicia constitucional, a criterio de los entendidos, presenta algunos riesgos, de los cuales se destacan los siguientes: la politización, debido a la naturaleza de los asuntos que conoce, la invasión de los ámbitos de la acción de las funciones tradicionales del Estado y la sobrecarga de trabajo, ya que la Constitución
en el eje transversal y de lo jurídico y de la vida misma. La importancia. La justicia constitucional reviste especialmente importancia en la vida democrática de los pueblos, ya que sin ella la Constitución sería papel mojado, o por la falta de un mecanismo para su defensa y cumplimiento. Como órgano de control del cumplimiento de la competencia, funciones y órganos estatales, la justicia constitucional afirma y garantiza los valores y principios democráticos, los derechos fundamentales y las libertades. La justicia constitucional es un medio de defensa de las minorías, lo que permite que hagan valer sus derechos e intereses. La justicia constitucional controla la separación del poder en la solución de conflictos entre las funciones y la fortaleza la democracia, gracias al control de la legalidad, de la administración de los contenciosos administrativos y del control de la constitucionalidad. Esa ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.